Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga, y el día de hoy voy a abordar un tema que es muy interesante para los papás o para alguna institución donde tengan que trabajar con niños o adolescentes, y es diferenciar entre límites versus castigos. Vamos a primero delimitar qué es un límite, para qué sirve. Y vamos a definir que el límite es aquella distancia, aquel cerco que vamos a utilizar para evitar que se lastimen o se dañen los niños, los adolescentes, o que lastimen y dañen a otros niños, a otros adolescentes o a otras personas, incluso hasta animales. Entonces, ese límite nos va a permitir que sepan hasta dónde se pueden mover con mucha seguridad, sabiendo que todo ese espacio en el que los delimitemos es claro y es seguro. ¿Qué pasa de repente cuando el límite o ese espacio no es claro? Fácilmente se pueden perder en ese espacio tomando decisiones equivocadas y lastimando o no sabiendo cómo manejar esa libertad. Hay personas, hay niños, hay adolescentes que no están listos para saber manejar esa libertad porque no tienen esa conciencia o esa madurez para tomar decisiones, y entonces terminan perdiéndose o haciendo algunas conductas que los ponen en riesgo a ellos y a los otros. Entonces, una metáfora de los límites es un puente que sí tiene esos barandales alrededor para evitar que se caigan. Entonces, en ese puente, mientras estén los barandales, pueden andar seguros sin el problema de caerse. Entonces, ese es el primer punto que vamos a delimitar. ¿Qué es un castigo? Un castigo puede ser verbal, puede ser físico, y tiene la función de generar un dolor. Y con eso creemos o se creía que se iba a cambiar la conducta. Bueno, en ocasiones sí se cambia la conducta, pero ¿cuál es la consecuencia de generar ese dolor? Puede generar un resentimiento. Un castigo generalmente no tiene que ver con la acción que queremos corregir. El, es decir, o sea, rompieron un plato y fue intencional que rompieron el plato. Entonces lo que yo hago es golpearlo. El golpe no ayuda a que el plato se cambie, ni ayuda a que la persona piense en la consecuencia de haberlo roto. No es como, pues él es más fuerte que yo, él es mi papá, él es la autoridad y su consecuencia fue que me golpeó. Pero ¿qué aprendí con el golpe? Aprendí que ante algo que no le gusta se vale generar dolor. En cambio, una forma de poner límites o consecuencias, que es lo que buscamos a la hora de corregir, es que, bueno, rompiste el plato. ¿Qué te orilló a romper ese plato? Estaba muy enojado, ok. Quiere decir que no supo manejar su enojo, y una forma de manejar el enojo fue romperlo, ok. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Entiendo que estabas enojado, pero este plato es de la familia. Durante esta semana vas a tener que comer en un plato de plástico porque pues no hay otro plato, y aparte tu domingo lo vas a utilizar para comprar un plato nuevo. Eso es responsabilizar de la conducta a la persona. En ese caso fue un plato, pero pudo haber sido lastimar a alguien, y ahí es todavía más complejo. Pero entonces a eso voy en la diferencia entre un límite, también a diferenciar un castigo de una consecuencia. ¿Qué pasa? Hay una frase de Alice Miller que dice: la violencia conlleva una serie de mentiras, entre ellas la de pretender que es educativa cuando los padres la usan para descargar su propia ira. Cuando pegan es porque ellos fueron golpeados, lo cual generó ira que fueron acumulando para descargarla después. Ser madre o padre abre la puerta a cosas de nuestra niñez. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esa frase? Bueno, podrá aplicarse en algunos casos. En algunos casos podemos decir que nosotros golpeamos a nuestros hijos porque fue la forma en que nuestros padres nos educaron a nosotros, y de repente al no conocer más herramientas decimos, pues eso funcionó y ya, yo lo hago porque yo soy un hombre de bien o yo soy una mujer de bien. Pero entre ese golpe y la mujer o el hombre de bien en quien te convertiste,
hay muchas historias donde no hay una mujer de bien ni un hombre de bien, sino hay hombres y mujeres resentidos con sus padres o resentidos con figuras de autoridad. Tal vez en tu proceso de maduración, ya que te convertiste en adulto, entendiste las razones del golpe que te daba tu padre, pero puede ser que muchos otros adultos no lleguen a esa conclusión y no lo vivan de esa manera. Entonces hay que distinguir cuándo dar una consecuencia a los actos que van experimentando los niños, cuándo meternos y cuándo dejarlos en paz. Ana Serrano y Norma Alonso, que son otros autores, coinciden que cuando hay que meternos, cuando la conducta de tu hijo o del niño afecte la seguridad o la integridad de él mismo o de otros, ya sea jugando o de manera que lo hagan en serio. Entonces, esa es una de las formas en las que vamos a tener un poco más claro cuándo debemos intervenir para poner un límite a los niños, cuando ya esté afectando, cuando su conducta interviene en la integridad o en la estabilidad emocional o física de otra persona. También cuando la conducta va en contra de su propia higiene, de su salud, como que se debe tomar la medicina para sanar, como que se le debe de lavar los dientes, como que debe de cambiarse la ropa, como ese tipo de conductas de higiene que son necesarias para su salud física, son cuestiones que tenemos que intervenir para su beneficio. Para poner límites, en el libro de Vidal Schmil se propone que la regla debe ser de las 5 C. ¿Cuál es la primer C? El límite debe ser claro. ¿Qué quiere decir que sea claro? Por ejemplo, que decimos, oye, pórtate bien. Bueno, ¿qué es portarse bien? Para ti portarte bien significa que esté sentado, que esté callado. Para él portarse bien es no golpear a alguien. Entonces, tenemos que ser muy claros. Entonces, la primer C sería claro, claro en lo que estoy pidiendo. Quiero que cuando vayamos a tal lugar, saludes y te sientes, o quiero que pidas las cosas por favor. Ser muy específicos. 2, que sea concreto. Darle al niño una alternativa de conducta. Entonces, algo muy concreto es, espero que convivas con estas personas cuando vayamos o nos vamos a tener que retirar. Cuando de repente no somos concretos y mandamos 80,000 recomendaciones, se pierden los niños. Entonces, quiero que llegues, que saludes, que después te sientes, que no comas con la boca abierta, que no te vayas a poner violento con tal niño, quiero que no te quites los zapatos, quiero que, etcétera, etcétera. O sea, se van a acordar la mitad. Entonces, regla 1, ser claro. Regla 2, ser concreto. Regla 3, es ser conciso, es decir, breve, que va muy con la anterior, con ser concreto. Ser breve significa que voy a utilizar una palabra específica y de la conducta que quiero que realice. 4, ser cumplida o cumplido. Y esto es que si se promete algo, lo cumpla. O sea, no puedo decirte que si llegas tarde, voy a dejarte afuera, y cuando llegues tarde decir, bueno, a la siguiente y a la siguiente lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces debemos ser cumplidos. Y la regla 5 de las 5 Cs es ser consistente. La mayor parte del tiempo, o sea, no puedo hoy aplicar una regla y mañana no aplicarla. Y esto es algo en que la mayor parte de los papás caemos. Hoy andamos de buenas, hoy pues tuvimos un día muy cansado y tendemos a ceder muchas veces. Entonces, hoy la tarea, ay, como yo ando cansada, hazla al rato. Y mañana que ando muy descansada, no, la haces inmediatamente después de comer. Entonces, estamos mandando información no constante y no somos congruentes en la regla y bueno, hay probabilidades de que se pierdan o de que terminen no haciéndolo. Otra parte importante que en educación muchas veces nos educan para sentir culpa y no para responsabilizarnos. Cuando sentimos culpa es que se metieron con nuestra persona, no con la conducta. Y aquí es bien importante diferenciar que la conducta y la persona no tienen que estar juntas a la hora de tomar un límite con los niños. Por decir el mismo ejemplo de que se cayó un lápiz o se rompió una taza, entonces es como rompiste la taza, no me gustó que no hayas tenido cuidado, a diferencia de eres una persona demasiado irresponsable, eres una persona que no se fija en las cosas, entonces
Ya en eres una persona, estamos etiquetándolo. Cuando hablamos de ten cuidado con las cosas, esa conducta que hiciste no me gustó, estamos hablando de que él como persona es uno y su conducta es una consecuencia nada más de que se puede modificar. En el etiquetar a la persona la podemos dañar y en el enfocarnos en la conducta podemos corregir. Eso es algo importante. De repente también llegamos a tenerle miedo a los niños para ponerles los límites. Entonces es, híjole, no, mejor no le digo porque no se vaya a sentir mal. Mejor no toco este tema porque lo puedo hacer, pues no sé, que se traume toda la vida. No, o sea, cuando tenemos claro cuál es la conducta que queremos corregir, que diferenciamos la persona de la conducta, que le decimos exactamente qué queremos, no vamos a tener error en ello. Y otro punto que también les quiero comentar es cómo voy a distinguir qué tipo de falta es la que tengo que corregir. Y también en el libro de Disciplina Inteligente de Vidal Schmil propone estas técnicas donde divide las faltas en leve, intermedia, grave o extraordinaria. Una falta leve la define de tal manera. Algo que pasó, que no afecta a nadie, pero que fue como un olvido, de esa manera, ¿no? Una falta leve. Una falta intermedia es cuando esa falta leve es reiterada. O sea, ayer olvidaste la tarea y hoy otra vez olvidaste la tarea y mañana otra vez olvidaste la tarea. Ya se volvió intermedia cuando se reitera. Grave, cuando la conducta es severa, cuando hay una falta de respeto a alguien o a algo, cuando hay una falta de responsabilidad importante o falta de honestidad. En esas ocasiones tenemos que intervenir rápidamente. Extraordinarias, esas faltas son cuando ponen en peligro su vida, su salud, su libertad o la de otras personas. Y es extraordinaria porque en ese tipo no solamente se tiene que intervenir inmediatamente, sino se tiene que acudir a un especialista para que pueda apoyar en el manejo de emociones y de conducta de tu hijo o de tu adolescente. De repente, como niños, nos volvemos a calculadores de riesgos y entonces vemos hasta dónde nos permiten los adultos, hasta dónde nos dejan llegar y aprovechamos ese espacio que nos dan de hasta dónde llegar. Y la contraparte de no poner límites, de no poner consecuencias, es que el niño o el hijo, el adolescente, se vive como en un afán de no le interesa, o sea, lo que haga o lo que deje de hacer le resulta totalmente, pues, no interesante. Entonces, pues deja que haga lo que yo quiera. Y también trae una consecuencia muy negativa a la larga. Hay libros que se recomiendan para quien quiere seguir investigando un poquito más acerca de límites, de disciplina. Y entre ellos está el de Alice Miller, que se llama El saber proscrito, y el de Norma Alonso, que es Educación emocional para la vida, y este que también a mí me gustó mucho, que es Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, de Adele Faber y Elaine Maslish. Y bueno, ya para cerrar este tema de límites versus castigos, recomiendo que pruebes muchas técnicas. Ahorita, al 2019, puedes encontrar infinidad de técnicas, infinidad de libros, infinidad de especialistas que te pueden orientar para que tomes una decisión más adecuada en la educación de tus hijos. Entonces ya no es como antes, que es lo que tradicionalmente se hacía. Ya hay muchas herramientas de las que podemos valernos para hacerlo mejor. No te quedes con lo que sabes, sigue aprendiendo para ser mucho mejor padre. Y prueba las técnicas para la que te convenga mejor. No todos los hijos son iguales, no todos los papás somos iguales. Tenemos temperamentos y formas de ver la vida y cultura que todas las técnicas no encajan con todos nosotros. Entonces tenemos que probar la que mejor nos convenga, pero siempre y cuando enalteciendo a el individuo, sin humillarlo, sin ofenderlo, sin lastimarlo, porque de esa manera, respetando al individuo, lo podemos guiar con respeto y no guiar en una culpa. Espero que te sea de bastante utilidad esta información. Es solamente una semillita para que reflexiones sobre cómo lo estás haciendo, si te está funcionando o no, y si no te está funcionando, que te abras a la posibilidad de
informarte, de educarte, de buscar opciones, artículos, libros o de visitar a un especialista. Gracias, que tengas bonita tarde, quedo a tus órdenes.